se agregó esta etiqueta div e internamente se agregaron el header y el body, ¿verdad? Junto con el contenido de cada una de estas. Se hizo lo mismo para las otras dos cartas, la carta de los otros dos rangos de precios. Siempre se colocó el div class card. Dentro de este se agregaron el header y el body de las tarjetas. Eso fue lo que se hizo ahorita, o se hizo antes. Y después de haber hecho eso, ya se obtiene esta apariencia. Es decir, que aparezca como tarjetita, los bordes, el encabezado y el cuerpo, ¿verdad? Ya estarían ahí definidos. Bueno, entonces ya esta sección quedaría completada. Hay algunos elementos que todavía están, que podrían mejorarse. Por ejemplo, acá el tamaño del teléfono ocupa bastante espacio acá abajo, ¿verdad? Que es un espacio que se desperdicia o que está de más. Entonces, para practicar también lo de las 3 dimensiones, entonces vamos a trabajar con el eje Z de los elementos HTML. Todos los elementos en HTML se trabajan en 3 dimensiones. Es como así como menciona acá en la presentación, que por si la tengo aquí. No. Acá está. Que serían los stacks. Es decir, cada elemento se va a ir colocando uno sobre otro. Por defecto deshabilita esa opción HTML. Es decir, cada elemento estaría uno sobre otro, solamente que no lo vemos porque cada uno se va a ir agregando después o más abajo, trabajando en el eje Y. Nosotros podríamos activar eso del eje Z asignándole una posición a los elementos HTML, que sería este atributo CSS. Todo esto se podría hacer en CSS con este atributo, el position. Por defecto, todos los elementos HTML desde CSS están como estáticos, static, pero se lo podemos cambiar ya sea a relativo o absoluto, y después de haber hecho eso, nosotros ya podemos empezar a mover un elemento dentro de otro en el eje Z. Bueno, entonces vamos a hacer eso. A la parte de características, que sería la parte de acá abajo, le vamos a agregar un fondo blanco. Ahorita no tiene fondo, sino que es el fondo que aparece por defecto siempre en HTML. Pero para que funcione le deberíamos agregar un fondo blanco. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el momento. Todo esto iría en el CSS, ¿verdad? Eso es lo que estaríamos modificando. Entonces, si se recuerdan, esto nosotros ya lo habíamos trabajado la semana anterior del, de los, del CSS de la sección de características. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita o modificar. Nos tendríamos que ir nuevamente a esa sección, a la sección de características. Permítanme, quiero ver acá. Aquí está. Tendríamos que ir a buscar esa sección. Acá la tengo. Está justamente, bueno, lo colocamos después del título de la imagen. Entonces, acá mismo le vamos a agregar las otras dos partes. En primer lugar, mencionábamos que le vamos a agregar un color de fondo. Entonces, ese sería con un background color. El color va a ser blanco, entonces le agregamos FFF. Y además de eso, mencionábamos, le vamos a cambiar la posición. Le vamos a colocar un position y le vamos a colocar relativo. Bueno, después de haber hecho esto, no vamos a ver ningún cambio ahorita. Va a ver igual, solamente que hoy sí ya tiene un color de fondo blanco. Antes no lo veíamos porque
tenía el color de fondo del navegador. Bueno, después de hacer esto, esta sección de acá, quiero ver Karen ahí. Ok, después de hacer eso, entonces nosotros ya podemos empezar a modificar los elementos de la imagen del título. Lo que vamos a hacer es que vamos a ocultar una parte del teléfono que se vea que está detrás de esta sección, para que no abarque tanto espacio. Por ejemplo, por acá que quede oculta una parte del teléfono. Es así como ustedes, bueno, como se trabajan en los software, en diferentes software de diseño, ¿verdad? Que un elemento puede estar encima de otro, que serían con las capas, ¿verdad? Algo así sería acá en Bootstrap, solamente que no vamos a ir agregándolo. El que está abajo de él va a quedar encima, sino que tenemos que trabajar con un eje Z. Entonces, después de haber hecho esto, vamos a modificar la posición de la imagen. Bueno, en este caso ya tenemos un nombre, ya tenemos acá el title image. Le vamos a agregar dos elementos, que sería, bueno, un elemento le vamos a trabajar ahorita, el position. A este le vamos a colocar absolute, de esta forma. Y después de haber hecho eso, ya quedaría acá atrás. Bueno, vamos a trabajar algo también acá. Tenemos el eje Z, mencionábamos, entonces para trabajar el eje Z está el ZI, sí, el Z-index. Por defecto, el índice Z o el eje Z está desactivado, pero siempre que nosotros le coloquemos position y ya sea le colocamos absoluto o relativo, entonces ya podemos trabajar con este eje Z. Como les menciono, por defecto todos los elementos tienen 0 en el nivel Z, es decir, todos están al mismo nivel. Nosotros podríamos cambiarle acá a que aparezca encima, por ejemplo, le podríamos colocar un 1 y se vería encima, ¿verdad? O podríamos colocarle un -1 y debería aparecer, bueno, debería aparecer atrás. Como todo este elemento de la sección de título está en 0 ahorita, entonces se vería detrás de él. Detrás de este estaría. Quiero ver si podemos ver esto acá en las opciones del navegador. Acá estarían los elementos de chinchilla. Faltaba. No sé si lo puedo ver acá de 3 dimensiones. Permítanme, quiero ver. Sí, no lo podemos ver acá. Creo que en el Google Chrome se puede ver. Aquí también se puede, pero ahorita no me recuerdo la función, pero eso es lo que está sucediendo en el momento. La imagen está detrás de este contenido porque le colocamos -1, ¿verdad? Que estaría detrás de 0. Si le colocamos 0, que sería por defecto, entonces ya aparecería el mismo nivel. Y si le colocamos 1 o un número superior a 0, cualquier número, entonces aparecería acá encima de la sección de acá. Entonces a eso se refiere el eje Z. Tenemos el eje Y, el X y el Z que estaría trabajando con la profundidad del elemento. Sería adelante o atrás de cualquier elemento. Entonces, como el eje Z por defecto es 0, no sería necesario agregar ese atributo. Y si no lo agregamos, entonces ya estaría cubriéndose. Tenemos el siguiente problema, que más adelante lo vamos a ver porque hay que trabajar algunas reglas de responsive. Es que cuando ya colocamos un tipo de pantalla mediana o baja, que sería una de dispositivo móvil, iPad o un teléfono inteligente, entonces ahí ya no se vería la imagen. Como recuerden que aquí ya estaríamos trabajando con una columna para cada elemento. Entonces eso lo vamos a trabajar más adelantito. Pero por el momento ya logramos lo que queríamos, que era cubrir una parte de la imagen. Bueno,
Además de eso, vemos que tampoco está alineada la imagen. Falta colocarlo un poquito más a la derecha. Voy a quitar esto. Okay. Vamos a alinear un poquito la imagen a la derecha porque acá no está al mismo nivel. Entonces eso lo podemos hacer en imagen. Acá se manchó esto, permítanme. Ok. Acá en el title image, que sería la sección de título, podemos agregarle la alineación a la derecha que cubra al 30%. Entonces le colocamos acá right y el 30%. Ya después de hacer eso, entonces ya vemos que ya está al mismo nivel, bueno, un poquito al mismo nivel, dependiendo del ancho de la pantalla. Ahí. Pero ahí estaría. Ok. Entonces analicemos estas posiciones. La posición absoluto hace referencia a que toma de caso a todas las secciones, ¿verdad? Incluidas todos los elementos de las páginas. A eso hace referencia absoluto, mientras que relativo hace referencia al elemento de la sección. Entonces, lo importante acá es que cualquiera de los dos que coloquemos ya activa el eje Z. Entonces, el eje Z estaría activo para dos elementos, que serían las características y para la imagen del título, de la sección título. Bye. Entonces ahí estaría esa parte. Ok, vamos a seguir viendo la presentación. ¿Qué más podríamos cambiarle? La imagen de fondo ya le colocamos. Ok, esta otra parte estaría de la sección del container fluid. Esto nada más es para agregarle un espaciado. El espaciado, si ustedes se recuerdan, las semanas anteriores, quiero ver dónde tenemos el fluido. Aquí está, ya teníamos dos padding, ¿verdad? Que sería el de arriba y el de izquierda y derecha. Solamente faltaría agregarle un padding en la parte inferior, que sería de 7%. Si ustedes no se recuerdan dónde usamos el fluid, vamos a ver acá. El container fluid se lo colocamos a la barra de título, ¿no? A esa parte se lo habíamos colocado, que sería acá. Entonces ya recargándolo, ya tendríamos acá un poquito más de distancia. 7% es bastante bajo, pero le habríamos agregado eso también. Ok. Entonces ya estaríamos definiendo la parte del eje Z de las 3 dimensiones. Ahora faltaría trabajar con lo que les mencionaba, ¿verdad? De la imagen. Cuando llegamos a este punto de una pantalla móvil, la imagen ya aparece detrás, ¿verdad? Como habíamos agregado las 3 dimensiones, aparece detrás de la sección de las características. Entonces queremos que cuando llegue a ese tamaño de pantalla, no suceda eso. Para eso existe un elemento CSS. Esto ya no es de Bootstrap, sino que es CSS. Si nosotros quisiéramos hacer todo lo que hace Bootstrap, entonces tendríamos que usar estas etiquetas o se llaman condiciones CSS. Y específicamente son media queries, es decir, son consultas CSS. Bueno, para poder activar esos elementos, vamos a tener que hacer uso de esta instructiva que se llama @media. Eso es lo que vamos a colocar y después de colocar esa instructiva vamos a colocar una condición. En este caso la condición sería que
el tamaño máximo de la pantalla sea de 1028 píxeles. Cuando esto no suceda, entonces le vamos a cambiar la posición de la imagen, se la vamos a cambiar y le vamos a colocar estática. O sea, la vamos a regresar a como estaba previamente. Y además vamos a rotar la imagen a 0 grados, es decir, va a aparecer recta, ¿verdad? A un nivel vertical. Vamos a copiar este código. Cuando ustedes colocan condiciones CSS, lo recomendable es colocarlas hasta el final. Les digo recomendable para saber que al final de nuestro CSS tenemos condiciones, ¿no? Porque aquí puede ir en cualquier parte, ¿verdad? Pero lo hacemos por cuestiones de orden, ¿verdad? Para tener más ordenado o categorizado nuestro código. Igual, como les repito, no es necesario, pero lo vamos a hacer. Bueno, entonces veamos, lo primero que hicimos acá es un media, max width. Esta es la condición debe ir entre paréntesis, siempre. Y le colocamos 1028 píxeles máximo. Cuando esto no suceda, no se cumpla, por ejemplo, ya sea 1027 píxeles o menos, entonces la imagen va a pasar a cambiarse, va a desactivar el eje Z. ¿Cómo se desactiva? Colocando position y el atributo static. Y además le vamos a rotar la imagen y la vamos a regresar como estaba, a 0 grados. Vamos a guardar esto. Ah, y otra cosa también. Bueno, voy a quitar esto para que veamos qué más vamos a hacer. Primero lo de la imagen. Acá está. Entonces, cuando lleguemos a un nivel de 1027 píxeles de ancho, por ejemplo acá, entonces ahí ya va a cambiar la rotación de la imagen y va a desactivar el eje Z. Entonces va a regresar la posición de la imagen acá. Ya sería, ya no aparecería detrás de de la sección de características. Y además nos falta, vamos a centrar el contenido. Vamos a centrar el contenido, sería centrar el texto, los botones y la imagen. Para centrar eso, tendríamos que colocar nada más un text align. Text align, recuerden como mencionábamos la semana anterior, no solamente centra el texto, sino que todo el contenido que esté en él. Text le colocaron porque ese fue el primer nombre que le dieron a ese atributo CSS, no porque no debería. Entonces, después de hacer esto, ya tendríamos centrado nuestro texto acá, a este nivel, y acá también. Entonces, vean ustedes que también podemos hacer elementos responsive sin el uso de Bootstrap. Podríamos auxiliarnos de esto. Ok, muy bien. Entonces ya solamente nos irían quedando dos secciones. Estas secciones son más sencillas, ¿verdad? Porque ya sabemos cómo hacer todo esto. A esta sección, recuerden, le vamos a volver a cambiar el color, le vamos a cambiar el estilo del texto, lo vamos a centrar y le vamos a cambiar los bordes o el espaciado entre los bordes. Para esta sección del copyright, que sería la sección de contactos, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a centrar, le vamos a agregar unos botones también de redes sociales, por ejemplo, y ahí nos auxiliaríamos de los iconos de Font Awesome. Eso nos vamos a auxiliar. Vale. Entonces vamos a finalizar la página y lo vamos a cambiar los estilos. El estilo de la sección quiero ver, estaba en CTA. CTA se llama esa sección. CTA significa Click to Action. Es decir, donde van a estar los botones a los que se les van a dar clic y nos van a redireccionar a las tiendas. ¿Verdad? Como esa aplicación es ficticia, entonces no estaríamos redireccionándolo, sino que solamente le vamos a cambiar el estilo. Okay, entonces se llama la sección CTA. Acá está. A CTA lo que le vamos a agregar es un color de fondo. Acá está el color definido. Le vamos a cambiar el color de la letra.
y le vamos a cambiar los paddings. Entonces vamos a copiar este estilo y lo vamos a agregar en nuestro CSS. Recuerden que las condiciones CSS van hasta el final, entonces esto debería ir arriba de esa sección. Entonces acá le hemos cambiado el color del texto también, no solamente del fondo. Le hemos agregado espaciado arriba y abajo de 7% e izquierda y derecha de 15%. Y alinearlo todo al centro. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Acá está. Acá tenemos esto centrado. Aquí están los dos botones, que es lo que nos faltaría darle estilo. Ahí también colocamos 7% arriba y abajo y 15% izquierda y derecha. Okay. Entonces, lo siguiente sería agregarle un estilo a los botones. En este caso, bueno, también al texto le vamos a agregar un estilo diferente. Sobre todo le vamos a cambiar el tamaño y el lineado también. Vamos a agregar esta nueva clase. Esto iría siempre acá, debajo del estilo de la sección. Como hemos creado esta nueva clase, se la vamos a colocar al texto que está en esa sección. Perdón. Que sería este texto de acá. Le vamos a agregar la clase porque no tenía una clase. Bueno, lo vamos a hacer esto porque el H3 ya lo tenemos definido, ¿verdad? En nuestro CSS. Recuerden, acá lo habíamos definido. Siempre tienen un Montserrat, bold y un 1.5 rm de tamaño. Pero acá le vamos a cambiar el tamaño también y el interlineado. Siempre va a ser Montserrat. Entonces, para que esto se aplique solamente a este H3, por eso creamos esa clase, ¿verdad? Que se llamaba encabezado CTA. Es decir, lo queríamos acá, es que lo haríamos un poquito más grande, ¿verdad? Acá está. Y cambiaríamos el estilo de los botones también. El estilo de los botones acá está. Como ya tenemos agregado Bootstrap, no tenemos que agregar ninguna clase CSS nueva, sino que solamente agregarle acá el contenido de la clase. Vamos a copiar todo esto entonces. Para un botón le vamos a agregar color oscuro y el otro color claro. Este oscuro y a este vamos a agregar, quiero ver light, creo que sí, light. Ahí estaría. Todo esto del download button, si ustedes se recuerdan, en el CSS ya lo teníamos definido también, creo yo. Acá está. Ya teníamos los márgenes definidos. Y los otros elementos ya vienen de Bootstrap. Es un botón. Bueno, los dos son botones largos o grandes. Uno es oscuro y el otro es color, o sin color, color claro. Bueno, vamos a guardar esto y vamos a probar el cambio. Acá está. Además, ya que colocamos la clase download button o el btn download, entonces también esa clase, si ustedes se fijaron, tenía un espacio, ¿verdad?, entre los elementos o los bordes. Vale. Lo que nos falta sería agregar los iconos de las tiendas, el de Apple y el de la Play Store. Creo que en la presentación ya les coloqué esos códigos. Acá está. Que está el código de Apple. El código del icono. Todo esto viene de Font Awesome. No se les voy a olvidar. Y el otro viene del Google Play Store. Y un espacio. Vamos a guardarlo y vamos a probar que funcionen los iconos. Ahí está. Entonces, con eso ya estaría cubierta la sección de las descargas, bueno, a esta parte de acá. Solamente nos quedaría o restaría la sección del footer, que sería el pie de la página web, que es donde colocamos los contactos, ¿verdad? Esa sería más sencilla.
porque esta solamente sería agregarle un contenido y centrarlo. Entonces, lo primero sería colocar el estilo de la sección. Solamente le vamos a agregar dos cosas: el espaciado entre los bordes y el... Perdón, no puedo copiar el código. Sí. Y centrar el contenido. Esas dos cosas son las que le hemos agregado. Todo esto, recuerden, siempre iría en el CSS, pero antes de las condiciones CSS, si es que existen. Bueno, acá no nos copió todo. Como es una sección que tiene un ID, le vamos a colocar el numeral, la palabra footer, y ahí comenzamos el código del estilo. Una vez que hemos agregado esto, ya debería darle el estilo acá. Aquí está ya. Solamente nos restaría agregar los botones o los iconos. Para eso nos fuimos a Font Awesome y acá buscamos los iconos. Bueno, aquí en la sección de icons. Ahí buscamos la de Facebook, que sería esto de acá. Buscamos también Twitter. Sería esto de acá. Buscamos también Instagram. Esto de acá. Y también la de un correo electrónico, que lo pueden encontrar como envelope. Esta envelope. Esta de acá sería la que solo tiene las líneas. Recuerden, acá en Font Awesome, la ventaja es que ya tiene acá para copiar. Ya que lo hayan copiado, lo van a pegar. Acá en el HTML. Sería previamente al copyright. Entonces acá pegamos las tres. Bueno, las cuatro. Ya pegué uno, restarían tres. Ya están los códigos ahí en la presentación también. Permítame, ahí está. Bueno, ya que tenemos los iconos, los recargamos. Acá están. Entonces le vamos a dar un espacio más grande porque están muy juntitos los iconos. Entonces vamos a crear una nueva clase acá en el CSS. También ya está el código de esa clase. Acá está el social icon. Y esa es la que vamos a agregar en el CSS. Acá está. Acá tenemos el social icon y después de definir esta clase, bueno, sí, verdad, sí está bien. Bien, le agregamos márgenes de izquierda, perdón, de arriba y abajo de 20 píxeles y de izquierda y derecha 10 píxeles. O sea, es poquito margen el que se le ha agregado, pero se hace eso porque son iconos bien chiquititos. Bueno, hay que agregar esto en el HTML, no se les vaya a olvidar. Todo esto iría hasta el final. En este caso serían a estas clases. Solamente le agregamos el nombre de la clase que acabamos de definir en CSS, que se llamaba Social Icon, creo que era. Sí, este nombre. Igual si no quieren equivocarse, pueden copiarlo y pegarlo acá. Lo vamos a pegar para cada icono. Ahí estaría bien. Después de hacer esto, entonces, ahí quedarían los botones. Bueno, los iconos. Si ustedes le quisieran colocar un hipervínculo, también lo podrían hacer. En este caso, no se lo voy a colocar porque no tenemos hacia dónde redirigirlo. ¿Qué más vamos a hacer? Lo que restaría ahora sería darle funcionalidad a los botones de arriba. Por el momento ya terminamos la página. Y en cuanto a estética,
al estilo, perdón. Acá está. Solamente restaría agregarle estos elementos, arreglárselo, porque no son en inglés. Acá sería la sección de contactos, precios y descarga, ¿no? Entonces vamos a agregar. Acá ya les he colocado los hipervínculos. Vamos a copiarlos, los tres de una vez. Todo esto sería en la sección del navbar. Creo que está... ¿Dónde está? Acá está. Entonces al primer ítem le vamos a agregar el de contactos. Los otros dos irían para la siguiente sección. Este lo eliminamos porque ya no nos sirve. El segundo sería el de los precios. Y el tercero sería el de descarga. Bueno, ¿cómo hemos hecho esto? Lo único que leemos, lo nuevo que vamos a fijarnos es en esto, el href. Para esto sirve también lo siguiente. Si se recuerdan, a cada sección le íbamos agregando un ID. Esta parte de acá, ID. Y le colocábamos un nombre. Eso es lo que vamos a utilizar acá. Si queremos hacer un hipervínculo a una sección dentro de nuestra página, tendríamos que colocarle a esas secciones un ID. En nuestro caso ya se lo hicimos, ¿verdad? Ya se los agregamos. Entonces acá en el href solamente le van a colocar el símbolo de numeral y después el nombre del ID de esa sección. El footer sería esta sección de acá, footer. Y los otros elementos ahí están definidos también, el de precios, que sería esta sección, precios. Y el otro sería la sección del CTA o Click to Action, que serían las descargas, esta sección de acá. Entonces ahora lo guardamos, ya la página estaría completada al 100%. Ya aparecen acá los nombres como deseamos. Si le damos clic a este, nos redirige a la sección de contactos. Si le damos clic a los precios, nos redirige a esta sección. Y si le damos clic a descargas, nos redirige a la sección de descarga. Entonces la página ya está, la landing page ya está completada. Ya tenemos todo listo. Vean que, como mencionaba Serrano, no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo al inicio, ¿verdad? Lo más complicado es en CSS. Les digo complicado porque es lo de HTML, solo es agregarle el contenido. Ya de ahí nos auxiliamos de Bootstrap. Acá están las tres líneas de Bootstrap, que solo las copian y pegan de allá. También tenemos las líneas perdón, esta no es la línea de Bootstrap. Esta es la línea del CSS de Bootstrap nada más. La otra es de Google Fonts, la primera que aparece aquí. Y la tercera es de nuestro CSS personalizado. Acá tenemos a Font Awesome también. Agregamos el script de Font Awesome. Font Awesome es un script de JavaScript, oigan bien. No es un script CSS, sino que es de JavaScript, nada más. Y acá tenemos los tres scripts de Bootstrap. ¿Para qué nos sirven estos scripts? Nos sirven para el navbar, para que se ponga de esta forma, acá. Esa ya es programación, ¿no? Esto que estoy haciendo aquí. Y también para la sección de los testimonios, que sería el carrusel. Esta sección de acá también es programación. ¿Hemos visto JavaScript? No, no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque ya es programación eso, ¿verdad? Ya es programación y en nuestro caso, que nosotros nos estamos enfocando más al diseño, no lo hemos visto. No lo necesitamos, aparte de que en Bootstrap ya viene JavaScript incorporado, no viene de todo, ¿verdad? Obviamente. Algunas partes sí, así como la parte del carrusel. ¿Les va a servir JavaScript? Sí, por supuesto que les va a servir, ¿verdad? Es bastante amplio porque ya es programación, hay que aprenderse un montón de cosas ahí. Poco a poco
les sugiero que ya, si les gusta la parte de diseño web, más adelante ustedes vayan integrándose en la parte de JavaScript también. Vaya, muy bien, entonces ya estarían estos dos elementos, ya se va a acabar el tiempo. Vamos a dejar el siguiente espacio que venga para algunas recomendaciones. Vamos a subir también el sitio ya a un repositorio y lo vamos a colgar ya para que cualquiera lo pueda ver desde su dispositivo móvil o desde su computadora personal. Igual vamos a dejar la siguiente sección para preguntas porque esperaría yo que tuviesen preguntas, ya sea de lo que acabamos de hacer ahorita o con el proyecto también. Van quedando 2 minutos y medio, vamos a dejar los 10 minutos, nos vamos a conectar a las 8:55, nos vamos a volver a conectar, jóvenes. O bueno, antes de irnos, no sé si hay alguna pregunta con la landing page que acabamos de hacer. Bueno, no acabamos de hacer, la acabamos de terminar porque la habíamos empezado a hacer hace días. ¿Hay alguna consulta, pregunta, comentario que quieran hacer? No, no hay preguntas quizás. Chat está limpio. Bueno. Ok, entonces 8:55 nos volvemos a conectar, jóvenes. Y estaríamos comunicándonos después. Ok, Inge. Ok.